Entonces, vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada. ¿Alguien recuerda cuál es la serie que vamos a iniciar o que hemos iniciado la semana pasada? La carta a los Colosenses. Bien, palomita para mi hermana. Estamos iniciando la serie, hermanos, es la carta a los Colosenses y vimos la introducción el domingo pasado. Vimos la introducción a la carta. No tocamos en sí una base bíblica de la carta, sino vimos más rasgos generales de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Colosas. Comentábamos acerca de pueblo judío o familias judías viviendo en la zona. El valle, ¿cómo se le llamaba el valle? ¿Cómo? El valle de Lico. El valle de Lico por un río que estaba por ahí con el mismo nombre. También se le conoce como Asia Menor o como Frigia, ¿sí? Veíamos como hermanos de diferentes lugares, incluidos los de Frigia, es decir, ya de los colosenses, de Colosas, estaban en el día del Pentecostés. ¿Sí recuerdan todo esto? ¿Sí? Ok, qué bueno que lo recuerdan, porque a mí ya se me estaba olvidando. Entonces vamos a ir a la carta a los Colosenses, por favor. Vamos a la carta a los Colosenses. Y ahora sí, nuestra base bíblica va a ser Colosenses 1 y vamos a exponer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de esta epístola. Entonces comentábamos que Pablo no había fundado esta iglesia, esta congregación o estas iglesias. ¿Recuerdan quién la había fundado? ¿O quién fue? Epafras. Ok. Comentábamos también que fue mientras Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso cuando se fundó esta iglesia, que estuvo enseñando por lo largo de 2 años y que llegaron personas, escuchaban del Evangelio y venían y escuchaban y se estaban preparando. Y ahí es en donde se piensa que Epafras escuchó del Evangelio y fue y enseñó allá en su lugar de origen. ¿Él de dónde era? ¿Recuerdan? ¿De dónde era? Mi hermana Amalia. ¿De dónde era? Dígame, ¿de dónde era? Bueno, él era de Colosas, ¿sí? Él era de Colosas. Y en la misma carta, hermanos, en la misma carta podemos notarlo porque el apóstol Pablo menciona que él era uno de ustedes, refiriéndose a los colosenses. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí era de que nuestro hermano Epafras llegó, escuchó del Evangelio, se preparó, se capacitó y fue y compartió del Evangelio a sus mismos conciudadanos, a los colosenses. Entonces, ya después de que Epafras le comenta a Pablo qué era lo que estaba sucediendo, porque cuando Pablo escribe esta carta, él estaba encarcelado. Entonces Epafras viaja desde Colosas hasta Roma, que era donde estaba el apóstol, precisamente para comentarle acerca de la situación que estaba aconteciendo en Colosas. Ahora, ya que el apóstol Pablo recibe un breve resumen de cómo estaba la situación, entonces es que el apóstol Pablo ahora dirige esta carta hacia ellos, ¿sí? A grandes rasgos esto era lo que estaba sucediendo. Ahora, vamos por favor a la escritura y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Ya todos estamos ahí? Ok. Dice la escritura de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis
y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, porque han preparado este tiempo, han dispuesto en su corazón el poder venir y aprender, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es la palabra profética más segura, Señor. Y ruego, Señor, que tu palabra pueda entrar profundamente en nuestros corazones y que nos anime, Señor, que nos aliente, pero también, Señor, que nos confronte, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos ahora a desglosar. Algunos de ustedes, yo creo que la gran mayoría, ¿ha tenido la oportunidad de visitar a un médico? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Nada más yo? Todos, la gran mayoría. Muy bien. ¿Cuál es algún rasgo, sobre todo en los médicos ya de una edad como de 60, 55, 55, 60, 50 años? Más o menos, ¿qué cualidad o más o menos qué rasgo pueden encontrar ustedes en las paredes del consultorio? ¿Qué pueden encontrar? Constancias. ¿Qué más? ¿Qué más pueden encontrar? El título, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Al respecto de eso que ya se está mencionando, ¿qué más se encuentran? Las fotografías generacionales, ¿no? Del día de la graduación, ¿sí? Normalmente las encontramos ahí. Y más o menos esto, ¿para qué creen ustedes que sea? Así, más o menos. ¿Para qué creen ustedes que sean todas esas fotografías, esos títulos, algunos en originales, otros en copias? ¿Para qué creen ustedes que sea? ¿Perdón? Para que veamos que es doctor. ¿Es correcto? O sea, es para que por medio de todas esas imágenes, todas esas evidencias que nosotros estamos viendo, nos cree cierta confianza de a quién estamos yendo a visitar, con quién estamos consultando, en quién estamos depositando nuestra salud. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, sí, normalmente llegamos, encontramos no nada más con algún doctor, también con los dentistas, con los veterinarios también. Podemos ver esto, ¿sí? Para saber que nos creen cierta confianza de que estamos ante un profesional que sabe de lo que está hablando y de que en verdad nos va a dar una solución. ¿Sí o no? ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Ok? Entonces, ciertamente el apóstol Pablo está haciendo algo similar. Está mostrando sus credenciales, se está identificando como quién es él, porque la mayoría de los hermanos no lo conocían personalmente. No lo conocían. No fue un trato que él tuvo con ellos, al menos hasta este tiempo, no fue un trato que él tuvo personalmente con los colosenses. Él supo de ellos por Epafras, y ellos escucharon el evangelio de parte de Epafras, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es mostrar sus identificaciones, crear cierta confianza de los colosenses y que ellos pudieran tener la tranquilidad de que había cierta autoridad y cierto conocimiento en el apóstol Pablo para poder ayudarles con todo lo que está sucediendo. ¿Estamos? Ok. Entonces, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y estoy en el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí está la primera fotografía, ¿sí? Ahí está. Primero, ¿quién es Pablo? Apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué? Por la voluntad de Dios. Es decir, el apóstol Pablo no se convirtió en apóstol por sus propios esfuerzos, o porque él de repente se levantó y dijo, a partir de hoy yo voy a ser apóstol, como luego muchos se levantan así, ¿no? Yo a partir de hoy voy a ser apóstol porque soy apóstol. Para empezar, la palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado, nada más.
enviado. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol está mostrando quién es, por qué, y está mostrando que él tiene autoridad para poder ayudar o para poder intervenir en la situación que tenían los colosenses o en los problemas que tenían los colosenses. ¿Ok? Entonces, él se está presentando a sí mismo como siendo en toda la extensión de la palabra un representante oficial del Salvador ungido, un representante oficial del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, él se está presentando como su portavoz. Él está afirmando que su autoridad y su nombramiento proviene de Cristo Jesús. Entonces, Epafras tiene cierta autoridad y esa autoridad se la delegó el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, la autoridad que viene de él, viene directamente del Señor Jesús. Aunque también pudiéramos notar de que la autoridad que viene de Epafras también, como hermano que fundó la iglesia, también viene autoridad de parte de Dios. No es de que venga del apóstol y después no es como una escalera. Pero en este caso, en un orden cronológico, así es como estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan cuando fue la conversión del apóstol Pablo, en Hechos 9:15, acompáñenme por favor ahí. En Hechos 9:15, palabras del Señor Jesús a un hermano llamado Ananías. No el mismo Ananías y Zafira, ese fue otro. A un hermano Ananías le está diciendo, ve y ora por él, vas a encontrar, le da todos los rasgos para poder encontrar a Pablo, le da un GPS ahí. Y le dice, ve a tal casa, ahí vas a encontrar a fulano de tal, ve y ora por él. Y Ananías todavía así como temeroso, porque se sabía de la fama de Pablo, se sabía de la fama de que él era el que estaba persiguiendo a los creyentes, que él era el que estaba asesinando a creyentes y que estaba permitiendo que los mataran. ¿Sí? Entonces, él, cuando escucha la palabra el nombre Pablo, entra en temor. Y aquí en Hechos 9:15, lo que le está diciendo el Señor, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, el apóstol Pablo fue instrumento escogido por Dios, así como todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo tenía funciones específicas de qué era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Nada más que Pablo todavía no lo sabía. En ese entonces se le identificaba más como Saulo, que Saulo y Pablo es lo mismo, nada más que en un idioma y en otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue aquí? Bueno, el apóstol Pablo ciertamente era un hombre de autoridad. Si ustedes recuerdan, llevaba cartas para poder asesinar a los creyentes o perseguir, vamos a ponerlo de esa manera, perseguir a los creyentes y llevarlos ante las autoridades. Él llevaba cartas de las autoridades, cartas oficiales que le daban esa autoridad legal para poder hacer lo que estaba haciendo, con el respaldo de autoridades terrenales. Sin embargo, cuando él mismo reconoce la autoridad del Señor, ¿sí? Él lo que hace es someter su autoridad bajo la autoridad de Cristo. Desde el momento en que el Señor en su conversión, y ustedes lo pueden leer después en Hechos, el apóstol Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Desde ahí ya el apóstol Pablo mostró que su voluntad, su autoridad la había dejado totalmente de lado para someterse a la autoridad del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos viendo es cómo el apóstol Pablo se está identificando, está mostrando sus credenciales, porque nuevamente los colosenses no lo conocían personalmente, algunos de ellos sí, no todos. Entonces es necesario que el apóstol se empiece identificando para que ellos puedan ver de que la palabra que estaban recibiendo ellos venía de parte de Cristo, venía de parte de Dios. No era cualquier cosa lo que iban a leer o que se iba a leer, así como no es cualquier cosa, porque su autoridad dada en la Escritura no se ha perdido, hermanos. Sigue siendo la misma autoridad hasta el día de hoy. ¿Ok?
Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, de la misma manera debemos darle la misma autoridad y el mismo respeto que se merece. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no fue porque él lo haya escogido, sino fue por voluntad del Señor. Y estaba mencionando a alguien más. ¿A quién más menciona? Y al hermano Timoteo. Es decir, Timoteo no era apóstol. ¿Sí? No era apóstol. Este título de apóstol tenía que tener ciertos requisitos. Y uno de los requisitos era ver al Señor resucitado. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado en Hechos y lo que es con respecto a la vida de Pablo, sabemos que la enseñanza que él recibió, la recibió de parte de Dios directamente, como lo podemos ver cuando está hablando acerca de la Santa Cena. ¿Sí? Ok. Entonces, está mencionando al hermano Timoteo. Y cuando está mencionando al hermano Timoteo, le está dando también cierta autoridad al llamarlo nuestro hermano, pero tenemos que ser conscientes de que no fue Pablo y Timoteo quienes escribieron la carta, sino fue Pablo. El hermano Timoteo estaba con él y sentía cierto afecto el apóstol Pablo por este hermano, le llamaba su hijo espiritual. Y desde muy joven lo tomó, le enseñó, era su discípulo. Y estuvo con él en los momentos muy, muy complicados, hermanos, el hermano Timoteo. Entonces lo está mencionando para poder mostrar que es hermano de los colosenses también, porque comparte la misma vida de Cristo en nosotros. Así como los hermanos ahorita que se están reuniendo en las colonias vecinas, como los que se están reuniendo en las ciudades de México o en países de América. Y digo ahorita porque digo los de Europa, ellos ya se reunieron, para ellos ya es casi de noche. Entonces, pero es la misma vida, hermanos, la misma vida de Cristo en cada uno de los hermanos. Aquellos que se dicen ser hijos del Señor o que se dicen ser creyentes, compartimos la misma vida espiritual, hermanos. Tenemos todos tenemos eso en común. ¿Sí? Y en este caso le está mencionando al hermano Timoteo como que está compartiendo esa comunión con ellos, en Colosenses específicamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Es importante hacer notar esto. Quien está mandando la carta, ¿quién es? Pablo. No es Pablo y Timoteo. Quien está enviando la carta es Pablo. Ahora, aquí es en donde viene algo interesante. ¿A quién se le está enviando? ¿A quién? Se le está enviando a los colosenses. Pero ¿cuáles son las características que da de los hermanos? Dice a los santos y fieles. Santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Y la palabra santos, hermanos, literalmente significa separado, el puesto aparte. ¿Ok? El puesto aparte. Es una persona que ha decidido seguir al Señor, que ha decidido poner su voluntad bajo la voluntad del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ahora vive aparte, es decir, en una cuestión espiritual. Sabemos que estamos en este mundo y vamos a continuar en este mundo hasta que el Señor nos llame. Pero el puesto aparte es en cuestión de su vida, en cuestión de su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de dirigirse aún con los hermanos. Él es el puesto aparte, ¿sí? Y hemos sido puestos aparte por la voluntad de Dios. Hemos sido separados. Entonces, las características o la forma en cómo los está mencionando el apóstol Pablo es porque toda esta información la recibió de Epafras. Y él los está poniendo con esas características porque esa fue la información que él recibió de Epafras.
porque han dado muestras de que han sido santos, de que han sido puestos aparte, de que se han mantenido fieles. ¿Sí? Todo eso lo ha recibido el apóstol Pablo de Epafras. Es decir, llevaban una vida que estaba evidenciando en quién habían creído. Así como nosotros, como hijos de Dios, que nos estamos reuniendo ahorita, debemos llevar una vida que también esté evidenciando que somos santos. Y santos en el concepto correcto de lo que es la Escritura, ¿sí? No en lo que dicen en la tienda de enfrente. ¿Ubican tienda de enfrente? ¿Sí? Bueno, no a ese tipo de santidad, que ya se le achacó un milagro y ahora vamos y mandamos una carta allá saben dónde. Y después reciben la carta diciendo, sí, a partir de ahora lo vamos a canonizar y a partir de ahora se le va a llamar sangoloteo. ¿Sí? No es eso lo que dice la Escritura. No es eso. Entonces, santo es el puesto aparte, nada más. Es decir, que todos aquellos que hemos creído en el Señor hemos sido puestos aparte por Él. ¿Estamos? Ok, pero también menciona algo más. ¿Qué más menciona? ¿Santos y qué? Y fieles. Santos y fieles. Y en esta palabra, fieles, viene de la palabra pistos. Y lo que esto significa, esta palabra, es de que es alguien digno de confianza. Efectivamente, confiable, fidedigno, que es un creyente en verdad, santos y fieles. Entonces, la regla estaba alta, la vara estaba alta de los colosenses. Había escuchado buenas referencias el apóstol Pablo de esa iglesia. ¿Sí? Estaba escuchando buenas referencias de ellos. Y yo quisiera preguntarles, así, cada uno analícelo y cada uno tómelo para sí mismo. Si ahorita Saúl, vamos a ponerlo de ejemplo, si ahorita el apóstol, el enviado, el pastor Saúl fuera a dar un informe a donde ustedes gusten y manden, donde quiera, y que le pregunten, oye, ¿qué onda? ¿Cómo están los hermanos allá en San José? ¿Qué creen ustedes? Y eso nada más déjenselo para ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué referencias daría? Déjenselo para ustedes. No me tienen que contestar. ¿Sí? Si a ustedes, a su mente y a su corazón, les llegaron buenas referencias, qué bueno. Sigan así. Si no son buenas referencias, tenemos que hacer algo y empezar a cambiar. ¿Sí? Porque de nada nos va a servir nada más estarnos llenando la cabeza de información de qué era lo que estaba pasando en Colosenses y qué era, cuál era su economía y cuántas veces iban a bañar al río Lico y todo ese tipo de cosas, si primero no lo estamos tomando para nosotros. Porque de eso se trata. De eso se trata la Escritura. De que nos confronte, nos aliente, nos anime, nos lleve a hacer cambios en nuestra vida. ¿Estamos? Entonces, ¿ya cada uno tiene su registro de cómo está la congregación? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Ahora, que están en Colosas, entonces ya podemos identificar exactamente que es para nuestros hermanos en Colosenses. Pero aún así, esta palabra sigue siendo tan eficiente, tan eficaz como a nuestros días. Entonces, estamos diciendo que son los hermanos santos y fieles que habitan en Colosas, ¿sí? Y les empieza a dar un deseo. En el saludo viene un deseo. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia recibida de parte de Dios Padre
porque de esa manera es como obtenemos la salvación. La salvación sigue siendo por gracia, ¿sí? Y paz recibida de parte del Hijo, porque es a partir de su sacrificio es donde nosotros podemos obtener esa paz. Porque ahora el estado en el que nos encontrábamos se rompió, ya no está. Es decir, el estado de enemistad en el que hemos nacido nosotros, ¿sí? Porque nacimos bajo condenación todos, absolutamente todos. Hemos nacido bajo condenación. Y de ahí es de que nosotros creemos en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y esa enemistad se rompe. Y ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Antes éramos creación, ahora ya no nada más somos creación, ahora somos creados y somos hijos, ¿sí? Entonces, esa paz que hemos recibido, la hemos recibido a través del sacrificio del Hijo en la cruz por nosotros. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz. Y vámonos al número 3, al versículo 3, por favor. Y aquí viene algo importante de parte del apóstol y de las personas que lo estaban acompañando. Más adelante, conforme vayamos avanzando en la carta, nos vamos a dar cuenta de otras personas que menciona y que estaban con el apóstol Pablo y estaban participando de esto que ahorita va a mencionar, que vamos a leer. Dice de la siguiente manera, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una parte esencial, hermanos, es una parte esencial en la vida del apóstol Pablo, el siempre estar orando por las congregaciones, siempre estar orando por las iglesias. Era algo que lo mencionaba en reiteradas ocasiones. Y miren, en la forma en que está estructurada la carta, acabamos de ver el saludo y estamos entrando, sí, acabamos de ver las credenciales, ahorita vamos al saludo. Y normalmente esta parte estructural es así como se escribía, ¿sí? Se daba un agradecimiento, pero normalmente, como se hacía en ese entonces, se agradecía a sus deidades, a muchas deidades. Nuevamente, conforme vayamos avanzando en la carta, vamos a ir viendo cuáles eran las deidades que adoraban en ese lugar. Pero aquí en este pasaje y en este versículo específicamente, vemos cómo el apóstol Pablo, ¿a quién está dando gracias? ¿A quién? Estamos dando gracias a Dios. Él está agradeciendo al Señor, no está agradeciendo a ninguna deidad. No está agradeciendo a ningún dios ahí pagano ni nada por el estilo, ni está atribuyéndose eso a sus esfuerzos o a los grandes esfuerzos de Epafras, ni nada por el estilo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El apóstol ciertamente está agradecido por lo que ha escuchado de parte de Epafras de los colosenses, y a quien está agradeciendo es al Señor. ¿Por qué está agradecido? Vamos a ver por qué está agradecido. Versículo 4, por favor. Dice versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y por ahí subrayenlo si quieren, subrayen vuestra fe, subrayen del amor, y más adelante ahorita van a ver otra cualidad. Dice, habiendo oído de vuestra fe, el motivo del agradecimiento a Dios inicia por las buenas referencias que el apóstol Pablo ha recibido. Pablo menciona que el hecho de que él y Timoteo han oído de la fe de los colosenses es que tienen a Cristo Jesús, es decir, que su permanente confianza y entrega personal al Salvador ungido. Y ahora, también está asociando con la fe en Cristo Jesús el amor hacia todos los santos. Estas dos cosas van juntas porque la fe siempre obra a través del amor. ¿Ok? Es decir,
que la relación que nosotros podamos tener entre hermanos como hijos de Dios, como creyentes, va a ser muestra o va a ser evidencia de que efectivamente somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Se me perdieron? No, ok. Entonces, conforme nosotros vayamos creciendo en nuestras relaciones como hijos de Dios, como hermanos, va a ser más notorio que somos hijos de Dios. No en estarnos fijando en pequeñeces, hermanos, porque ciertamente en nuestras relaciones vamos a tener situaciones, vamos a tener detalles, pero también conforme vayamos madurando en el Señor, en nuestro crecimiento con el Señor, vamos a ir dejando de lado ciertas cosas. ¿Ok? Pero es importante que nosotros mantengamos nuestra buena relación basado en el amor entre nosotros como creyentes. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos momentos ya del Señor Jesús, cuando está hablando ahí en Juan con todos sus discípulos, ya después de que celebraron la última cena, empieza a hablar, y son dos capítulos, casi 3, que está mencionando acerca de todo esto, del fruto, del amor, de que se tiene que mostrar, se tiene que ver, de que tenemos que mostrar realmente que somos sus hijos por la misma relación que tenemos. Y está hablando del fruto, y específicamente del fruto al que se está refiriendo el Señor es al amor. Y nosotros debemos mantenernos en ese amor, considerando que todos somos hermanos y que estamos en comunión todos por la vida de Cristo en nosotros. ¿Ok? Por la vida de Cristo en nosotros. Y ahora vámonos al versículo 5. Y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahí está otra cualidad. ¿Está hablando de qué? De la esperanza. Entonces ahí viene una triada ya. Estamos hablando de vuestra fe, estamos hablando del amor y estamos hablando de la esperanza. Algo elemental en la vida del creyente, hermanos. ¿Sí? Estamos hablando nuevamente de la fe, del amor y de la esperanza. Algo importante y algo elemental en la vida del creyente. ¿Por qué la esperanza? ¿De qué está hablando de esta esperanza? Que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y si ustedes buscan ahí, por favor, es más, vamos ahí a 1 de Pedro 1:4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, voy a leer desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para aquellos quienes hemos creído, hermanos. Para aquellos quienes hemos creído. Ahí está esa esperanza. ¿Sí? No es la esperanza de que vamos a tener una vida feliz y una vida sin tragedias y una vida sin fracturas, sin dolor, ni nada de esto. No. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Entonces, aquí se está yendo más para allá, poner sus ojos en las cosas de arriba. Nuestra herencia, nuestra esperanza está ahí. ¿Sí? Ahí es en donde está nuestra herencia. Ahora, vámonos al contraste. Antes de que nosotros conociéramos del Señor, vámonos a los Efesios, por favor.
Efesios capítulo 2, versículo 12. Leo desde el versículo 11. ¿Ya están ahí? Para que no se pierdan. ¿Ya llegamos todos? ¿Sí? Ok. Leo desde el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, o sea, cuando no estábamos, cuando no habíamos creído, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo dice? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Sin esperanza. Así estábamos antes. Pero ahora que hemos creído, ahora tenemos esa esperanza puesta en los cielos. ¿Ok? Y no es porque vamos a tener grandes mansiones allá en la Nueva Jerusalén. No es porque vayamos a tener grandes terrenos con vista al lago de oro, al lago de cristal. No es eso, hermanos. No es eso. La esperanza de la que se nos está hablando aquí es de que vamos a estar con Cristo, cara a cara. ¿Sí? Y que si ahora ya desde este momento empezamos a disfrutar de esa vida, ciertamente. ¿Por qué? Porque desde este momento ya hemos hecho las paces con el Señor y empezamos a disfrutar de esa vida desde aquí. Porque nuestra mentalidad ha cambiado. Porque nuestros afectos han cambiado. Porque nuestra forma de pensar ha cambiado. ¿Sí? Y que si aún cuando estemos en diferentes pruebas y tribulaciones, no debemos de cambiar con respecto a eso. Y no es fácil, en verdad no es fácil, no es sencillo. La semana pasada hablaba con Benja y precisamente comentábamos eso. O sea, que nuestra salvación no está basada en emociones. Pero ciertamente, cuando vienen las dificultades, nuestras emociones empiezan ahí a pegarnos duro. Y lo que platicábamos en ese momento es, ¿ustedes cómo creen que se sintió Daniel cuando le dijeron, no, pues eres culpable y ahora vas al foso? ¿Ustedes creen que se puso a bailar de alegría y que dijo, no, sí, ahorita el Señor va a cerrar la boca a los leones? Él no sabía cómo iba a reaccionar el Señor. Él no sabía que de esa manera el Señor iba a manifestarse y que iba a ponerlo a Daniel como muestra de que es su hijo y que el Señor lo estaba protegiendo. Daniel no lo sabía. Él actuó en obediencia. Lo mismo con Sadrach, Mesach y Abednego. Lo mismo. Ellos no sabían de qué manera iba a reaccionar el Señor. Y ellos dijeron, si nos salva el Señor, bien. Si no, ni modo. Y los echaron al horno. Pero les puedo asegurar, hermanos, que no fueron momentos tranquilos. Nosotros los podemos leer así como, ay, no, sí, qué padre. Pero en verdad me gustaría que analizáramos un poquito de cómo pudieron haberse sentido estos hombres. O sea, no era nada sencillo. Aun cuando la reina Esther fue y se presentó delante del rey sin ser invitada, también se estaba arriesgando a que en ese momento el rey, si él quería, le cortaba la cabeza o la mandaba a matar. O sea, no eran cosas muy sencillitas. Sin embargo, todos ellos actuaron en obediencia, no fijándose en las situaciones en ese momento de qué era lo que pudiera pasar con ellos. Al final de cuentas ellos estaban conscientes, si el Señor me salva, bien, y si no, pues ni modo. Pero nuestra esperanza está ahí, hermanos, en que hemos creído, en que el Señor ya nos ha salvado, ya nos ha rescatado y que ya la muerte nada más es un brinco. Es todo, es un brinco. Y muestra de eso es que el Señor precisamente resucitó, como una muestra de qué es lo que nos va a pasar a nosotros. Ahora, ¿nos podemos quedar nada más con la parte de que los creyentes vamos a resucitar? No, la realidad es de que todos vamos a resucitar, aún los que no han creído.
Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Unos para mal y otros para estar delante del Señor. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces, nuestra esperanza es esa. Antes estábamos sin esperanza, sin Cristo. Ahora estamos con esperanza en Cristo. ¿Ok? Cada creyente por fe ha sido unido vitalmente al Señor, de manera que la vida ya gloriosa de Él es la vida comunicada del creyente, siendo Cristo una realidad consumada. Lo es también para cada uno de los que estamos vinculados en Él o a Él. Por eso la frase muy repetitiva del apóstol Pablo es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sí? Porque estamos en Él, en Cristo. Entonces, sabemos nosotros que en este caso, específicamente hablando de los colosenses, recibieron toda esa información, todo ese evangelio claro de parte de nuestro hermano Epafras. ¿Sí? Él está hablando acerca de recibieron un verdadero evangelio, que está hablando de que fue claro, fue conciso y fue evidente que ellos abrazaron el evangelio. Y eso es una responsabilidad para nosotros como creyentes. La responsabilidad es de que cada uno de nosotros debemos estar capacitados para poder compartir de nuestra fe, hermanos, para poder compartir del evangelio. ¿Sí? ¿Estamos? Que si en algún momento vemos, ejemplo nada más, es un ejemplo, vemos por ahí que ya un ciclista cayó y está a punto de morir y entregar el cuerpo, colgar los tenis, llámenlo como quieran, y que nosotros como creyentes podamos llegar y en sus últimos minutos podamos explicarle el evangelio claramente para que él pueda tomar una decisión en su último suspiro. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Que cada uno lo pueda hacer. Ahora, eso sería en un caso extremo, pero si podemos hacerlo en un caso así, podemos hacerlo ya de una manera sistemática. ¿Sí? Es decir, predico del evangelio, enseño al respecto y puedo seguir enseñando y puedo seguir profundizando y puedo seguir contestando preguntas al respecto. Si aquel nuevo creyente me está haciendo preguntas con respecto al evangelio, con respecto a la fe, con respecto a Cristo, a quien yo digo creer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, seguimos en Colosenses. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Lo escucharon claramente, hermanos. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Dice, y como ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, comentábamos, nuestra responsabilidad es, de cierta manera, ir creciendo, compartiendo el evangelio, pero también al momento de que compartimos el evangelio, la responsabilidad de aquel nuevo creyente es ir creciendo y madurando. Así como podemos ahorita leer de que sí, efectivamente ha llegado a todo el mundo y lleva fruto. Y el fruto es algo que se da por naturaleza, es algo que se da de una manera normal, natural. Cuando nosotros sembramos un árbol de limones, vamos, lo abonamos, estamos ahí cuidándolo, de vez en cuando le damos su podadita, y en cuanto lo sembramos, ¿al mes ya da fruto? No, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto tiempo va a dar fruto? Conforme vaya madurando.
conforme vaya creciendo, conforme lo vayamos cuidando, y va a dar fruto en su tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es parte de que nosotros también como creyentes debemos de dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Es cuando se va a ver el carácter de Cristo en nosotros. Y de ahí podemos ver todos los frutos del Espíritu, todo el fruto del Espíritu, ¿cómo lo menciona? ¿Sí? Ahí pueden revisar en Gálatas y ver todo esto: amor, gozo, paz y lo que sigue. ¿Sí? No chismes, glotonerías, esas son otra cosa. Esa es la de la carne. Entonces, es nuestra responsabilidad escuchar del Evangelio, ciertamente, abrazarlo y crecer y madurar. ¿Estamos? ¿Quedó claro este punto? Ok. Nada más para que se quede ahí, dijera el pastor Raúl, ahí para que se les quede una mosca en la oreja. No es bueno, hermanos, que nosotros todavía como creyentes de muchos años, que nos decimos de muchos años en el Señor, todavía nos andemos fijando en que el hermano no me saludó y por eso ya ando de malas. O que el Señor el hermano ni siquiera me invitó, no sé, un chicle, pónganle. O sea, cosas muy básicas, hermanos, en verdad. Y que sigamos atorados con eso. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí se los dejo. Yo no voy a hablar al respecto. Sigamos entonces. ¿Estamos en qué versículo? Vamos al 7. Dice entonces la palabra: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Chequen las cualidades que está dando el apóstol Pablo de Epafras, Chequenlo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, él está, hermanos, al momento de mencionar a Epafras, hay varias cosas que están sucediendo en esto, pero hay 3 aspectos importantes que él está dejando en claro con Epafras. Está colocando primero el sello de su aprobación sobre Epafras y sobre el Evangelio que él había enseñado a los colosenses. Él está respaldando lo que Epafras les había enseñado, ¿sí? Como diciendo, él lo aprendió de mí, y así como lo aprendió de mí, lo aprendieron ustedes. Pero también él está mencionando a Epafras como un consiervo, es decir, como un hombre que estaba trabajando con él, que Pablo podía dar referencias de este hombre. Probablemente en Éfeso, cuando el apóstol Pablo estuvo trabajando, probablemente Epafras estaba muy de la mano con él y siguiéndole, y a ver, ¿en qué te ayudo, Pablo? Y a ver, ¿para dónde llevamos los libros? Y ahora, ¿dónde vamos a poner el pizarrón? Y ahora, no sé, cualquier cosa, hermanos. Pero era un consiervo. Él lo estaba mencionando de esa manera. El apóstol Pablo estaba dando su aprobación con Epafras. Y también él estaba condenando cualquier sistema de pensamiento que estuviera en conflicto con el Evangelio verdadero, que más adelante los vamos a ver. Cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier filosofía, cualquier costumbre o ritual que estuviera en contra de lo que se está enseñando, el apóstol Pablo también desde ese momento ya lo estaba empezando a desechar, ya lo estaba haciendo a un lado. Y estaba también afirmando que aquellos que rechazan el Evangelio, como lo había enseñado Epafras, estaban también rechazando a Pablo, a Timoteo, pero sobre todo a Cristo. ¿Ok? Y debemos tener cuidado. Debemos ver todo esto en el contexto que estaba aconteciendo, o en el contexto de ese entonces.
Entonces, con toda probabilidad, el apóstol, para evitar que se arraigue la idea de que Epafras le había pintado un cuadro excesivamente sombrío. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque más adelante empieza el apóstol Pablo a mencionar, a corregir cosas de lo que se piensa era la herejía colosense. ¿Recuerdan lo que les comentaba el domingo pasado? Bueno, empieza a solucionar o empieza a resolver, pero los lleva a la palabra, los lleva a la escritura, ¿sí? Y desde ese momento el apóstol empieza a corregir cosas. Pero es importante que nosotros podamos notar que no nada más estaba recibiendo malas noticias el apóstol, sino que con todo lo que acabamos de ver, con todo lo que acabamos de analizar, podemos ver que efectivamente los hermanos eran fieles, que estaban creciendo en amor, que estaban madurando. Pero ciertamente había cosas que se tenían que corregir y ni modo, se tienen que hacer, se tiene que llamar la atención, se tienen que empezar a corregir cosas. Y en este punto, el hermano Epafras, preocupado por todo lo que estaba aconteciendo, entonces se va. ¿Recuerdan el mapa que les mostré la semana pasada? Que se va desde Colosenses hasta Roma, hasta allá, hasta la bota, ¿sí? 1700 kilómetros aproximadamente. Entonces, no era como ahora, de que agarras un avión, te subes y ya estás en cuestión de 2-3 horas, sino que sí tuvo complicaciones el hermano. Sí tuvo complicaciones, pero su preocupación por lo que estaba sucediendo en las iglesias era mayor y no le importó sufrir las inclemencias del clima, sufrir las incomodidades del viaje, porque algunas veces iba caminando, en otras veces se iba en burro, en caballo, en camello, no sé. Todo depende cómo estaban ahí el transporte, pero no era sencillo. Entonces, con todo esto que estaba aconteciendo, efectivamente el apóstol les estaba mostrando que sí, había problemas, había cosas que se tenían que corregir, pero no todo era malo. No todo era malo. Y estaba también exaltando todo lo bueno de los hermanos, ¿sí? Y eso es parte de la conclusión de lo que es el saludo para los hermanos en Colosenses. No todo era malo, había cosas importantes, había cosas interesantes. Y también dentro de las congregaciones, hermanos, ¿recuerdan que les dije cuál era más o menos la fotografía que pudiéramos llevar o el reporte que pudiéramos llevar? Les puedo asegurar, hermanos, que para aquellos que pudieron dibujar algo malo, no todo es malo. También hay cosas buenas en nuestra congregación. Y lo hemos visto. Hay hermanos, en verdad, que han sido muy obedientes al Señor. Y es algo que ha salido en muchas ocasiones, en muchas reuniones que hemos tenido el pastor Saúl y yo y otros hermanos, que ha salido también a flote. O sea, la obediencia de los hermanos, la fidelidad de los hermanos, que aún a pesar de las cosas por las que hemos atravesado como congregación, aún así aquí estamos, hermanos. Y yo les animo en verdad a que continuemos creciendo. Todavía podemos crecer más, ¿sí? Y hace unos días el hermano Saúl, el pastor, ponía en uno de los grupos: ¿qué onda? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue con la reunión? No, bien, qué bueno. ¿Ya están listos para la siguiente? Y ahí salieron varios comentarios: sí, venga, vamos, la siguiente convivio, a darle. Entonces, hermanos, en verdad, hay cosas que tenemos que corregir como en todas las congregaciones, pero hay cosas también importantes en nosotros. Sigamos creciendo, sigamos madurando, ¿ok? Entonces, hasta este momento lo que hemos visto es el saludo a los colosenses. Y por lo que podemos notar, eran buenos hermanos, eran hermanos fieles a la palabra que habían recibido y estaban dando muestras, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo lo que va a intentar, o lo que está haciendo con la carta, es corregir cosas que se estaban dando, pero ya lo seguiremos estudiando. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, por favor?